El informe oficial de Naciones Unidas que da cuenta sobre el avance de los acuerdos de paz y su implementación, los suscritos entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, vuelve a poner reflectores en el doloroso y complejo asunto del reclutamiento de menores para señalar incumplimientos de las FARC. Hay que advertir que este es un asunto de enorme calado porque la Corte Penal Internacional ha considerado y de hecho inició su tarea con una condena por reclutamiento de menores como un crimen de lesa humanidad. Pero el asunto no es nuevo. Se discutió, se advirtió, se señaló mientras estaban en las negociaciones y una voz muy importante en ese camino fue la del entonces director general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y hoy concejal de Bogotá, Diego Molano, a quien me da mucho gusto saludar en nuestro programa de esta noche. Bienvenido, doctor Molano. Juan, buenas noches, un saludo muy especial y por supuesto a la audiencia un saludo. Recibe uno con una mezcla de dolor e indignación este informe de Naciones Unidas, que no podrán decir que es de la oposición, que no podrán decir que es de malquerientes del proceso, porque cuánto se advirtió que ese riesgo estaba latente y que no se estaban tomando las medidas. Le pregunto, ¿a usted le tocó buena parte de la negociación como director del ICBF? Claro, Juan, y aquí lo más importante es que no solo es indignación, sino le da a uno coraje que hoy ver a los miembros de las FARC haciendo política, sabiendo lo que sucedió con los niños reclutados por ellos. Lo dijimos durante la negociación, lo advertimos en la discusión del plebiscito y después en la implementación de cómo las FARC habían negado su práctica sistemática de reclutar niños por todo Colombia, negaron el hecho, invisibilizaron a los niños en la negociación y en la entrega y posteriormente no han querido asumir las responsabilidades. Este informe lo que ratifica es lo que muchos sectores del país advertimos por años y a los que el gobierno Santos y las organizaciones internacionales, incluyendo a Naciones Unidas, se hicieron los de la vista gorda en la negociación. Uno se pregunta por qué Naciones Unidas esperó a que pasaran las elecciones de Congreso para sacar ese informe, por qué no lo dijeron antes, por qué si tenían eso documentado no lo advirtieron, y al mismo tiempo vi la respuesta del gobierno diciendo, denos los casos. ¿Qué cree que está pasando ahí, doctor Molano? Se sigue reiterando una situación que se presentó desde la negociación, es la invisibilización de un problema que tiene repercusiones internacionales. Usted bien lo señalaba, es que Colombia es signataria de la Convención de Ginebra de los Derechos de los Niños, en donde ese delito está tipificado y que sucede un hecho muy grave, Juan, porque es que además el problema es durante la negociación, las FARC siempre advirtieron que no tenían niños menores de 15 años. Y realmente hicieron todo para negarlo y lo que muestra este informe es que no solo entregaron muy pocos niños, 135, sino que liberaron a todos los otros. Pero la verdad es que han debido entregar hasta los menores de 18 años y eso fue negado por el gobierno, no reconocido por las organizaciones internacionales y queda en evidencia nuevamente que en todo este proceso la magnitud del problema era tal que fue desconocido por el gobierno nacional, negado por las FARC y los de las organizaciones internacionales hicieron la vista gorda hasta ahora. He visto, aparte de recordar su voz muy firme en este tema, unos trinos de otra exdirectora del Instituto de Bienestar Familiar, de la doctora Cristina Plazas, muy duros en relación con Naciones Unidas, muy duros en relación con UNICEF. Uno ve a UNICEF bastante perdida en este panorama, doctor Molano. Pues es que la verdad fue la organización que durante todo este tiempo no se manifestó. Cuando todo el mundo decía que había niños reclutados, ellos nunca se manifestaron al respecto durante la negociación y a uno le extrañaba esa postura. Primero porque es que las cifras eran muy dicientes. En solo el programa de niños desvinculados de la guerra del ICBF entre 1993 hasta el 2014, casi 6.000 niños pasaron. 60% de ellos afirmaban que habían sido reclutados por las FARC.
uno no podía creer que las FARC dijeran que solo tenían 135. El informe de la Fiscalía señalaba que las FARC entre los años 2010 al 2014, en su historia, perdón, un poco más largo de tiempo, tenían 11.000 niños reclutados. Y nuevamente, ni las organizaciones internacionales hicieron la exigencia en su veeduría y al gobierno Santos particularmente le faltó exigencia en ese proceso, porque en todo el tiempo nunca hubo exigencia ni del gobierno nacional ni de las organizaciones internacionales. Usted como director del ICBF que fue, ¿cómo califica el compromiso de UNICEF con los niños reclutados en el conflicto en Colombia? Pues a mí realmente yo creo que es una falta a su función fundamental en este proceso, porque la UNICEF tiene como organización internacional la responsabilidad de prender las alertas y hacer las denuncias necesarias. Y en el caso colombiano, esa responsabilidad no fue asumida y particularmente Naciones Unidas nunca involucró el desarrollo de esa función de UNICEF en Colombia durante el proceso de los acuerdos. Mire, cuando fui director del ICBF, uno de los grandes problemas que tenía Colombia era que no tenía denuncias sobre reclutamiento ilegal. Nosotros, con esa información de los niños entregados, argumentamos casi 800 casos entregados a la Fiscalía. Barájemela. Usted le entregó documentados casi 800 casos de reclutamiento criminal de menores por las FARC a la Fiscalía. Claro, porque en ese proceso precisamente de esos niños desvinculados había testimonios donde ellos manifestaban cómo habían sido reclutados por las FARC. Es que los testimonios son impresionantes, por eso a uno le duele tanto que esto salga ahora y lo peor, Juan, que no tenga implicaciones políticas, que deberían perder sus derechos políticos aún hoy con este informe. ¿Usted cree que no se deberían posesionar como congresistas? Es que he oído, en medio de un manto de silencio que le quiere tender a esto, en medio de un proceso de invisibilizar algunos acápites del informe, he oído gente que dice, si la gente de las FARC no cumplió, pues el Estado no está obligado a respetar unos compromisos que empiezan con unas curules que terminaron siendo regaladas, digamos, porque no obtuvieron los votos para haberlas obtenido democráticamente. ¿Usted es de los que cree que esas curules no deberían entrar en ejercicio? Pero por supuesto, Juan, porque es que las implicaciones de lo que se dio el Estado colombiano en términos de sus instituciones y su democracia a las FARC para que iniciaran un proceso de reconciliación, verdad y justicia implica haber dicho la verdad para poder recibir esos beneficios. Pero hoy tenemos unas FARC deslegitimadas porque no tienen votos, con unas garantías y unas entregas de este tipo de curules y sin ninguna implicación por no cumplir al Estado. Es que ni siquiera dijeron la verdad con lo mínimo que han debido hacer, que es el reclutamiento de los niños. En aras del equilibrio, y lo voy a decir públicamente, invito otra vez a UNICEF, a sus representantes, a que vengan a este programa donde tienen las puertas absolutamente abiertas para escuchar sus planteamientos en relación con este asunto. Déjeme, yo le cruzo esto con algo que ha generado gran preocupación en los últimos días. Inside Crime ha hecho unos reportes muy preocupantes en los que hablan de las FARC ocultas. Han dicho, hay disidencias de las FARC, no estamos hablando de disidencias. Hay unos desmovilizados de las FARC, que hay que reconocer que se desmovilizaron y entregaron sus armas, y hay un grupo de gente que efectivamente se salió de la guerrilla, y eso es muy importante, y dejó el monte, y quiere una segunda oportunidad, y el Estado les tiene que respetar esa oportunidad de vida. Pero el informe de Inside Crime lo que dice es, hay unas FARC latentes, hay unas FARC que dejaron en algo así como una retaguardia por si el Estado no cumple sus compromisos o por si hay alguna amenaza real de seguridad contra los miembros de las FARC, a quienes el Estado colombiano tiene que proteger. Cuando uno cruza las dos cosas, queda frente a un panorama que es muy complicado. Si se aplica la sanción por no cumplir los acuerdos y se desactivan las curules de las FARC, ¿será que hay riesgo de que las FARC ocultas entren en funcionamiento, doctor Molano? Pero yo creo que el Estado no puede sentirse o actuar de forma débil frente a una vulneración de este tipo de acuerdos. Es que, mire lo que usted plantea hoy frente a esas FARC ocultas. Uno tiene hoy en el Congreso una persona que va a entrar
a representar a los bogotanos Byron Yepes, que tiene indicaciones del tema de inducir abortos a las niñas de 14 años. ¿Quién es Byron Yepes para nuestros televidentes? No, Byron Yepes es uno de las personas que acaba de ser definida como representante de la Cámara de Bogotá por los acuerdos, quien fue parte del equipo de trabajo del frente de el Mono Jojoy, que tiene indicaciones de ser el carcelero de policías y soldados, y además de los campamentos, reclutar niños e inducir abortos a las niñas menores de 14 años. Miembro de las FARC, representante de la Cámara por Bogotá. Representante de la Cámara por Bogotá. Okay. Entonces uno tiene allí este tipo de representantes que con esto que ha pasado, pues no está asumiendo ninguna responsabilidad. Tiene, como usted lo señala, hoy un tema muy grave que yo quisiera llamar la atención en este programa. La discusión que acaba de darse en el Congreso con el proyecto de ley de sujeción a la justicia para los grupos delictivos o los grupos que se han denominado de organizaciones delictivas. Usted revisa ese articulado y ya sabemos, porque las denuncias son públicas, hay alertas tempranas de la Defensoría de Familia durante todo este último año de reclutamiento forzado de niños en 23 departamentos. Esas organizaciones adoptaron la práctica de las FARC, que no fue penalizada, que fue obviada, invisibilizada, de reclutar niños. Y en este proyecto... Hay 23 departamentos de Colombia donde organizaciones armadas están reclutando menores hoy. Esa es la alerta temprana que ha señalado la Defensoría. Esas ya no son FARC. Esas ya no, se supone que no son FARC. O son las disidencias, o son los grupos armados, ELN, o los grupos como el Clan Úsuga. Clan del Golfo. Clan Úsuga. Entonces, y usted mire el articulado presentado y allí se señala nuevamente el Estado colombiano cediendo su soberanía frente a la protección de los niños, que los que tengan y hayan hecho una práctica sistemática de reclutamiento de niños tendrán penas entre 8 y 18 años. Eso, digamos, lo habían argumentado con las FARC. Hoy con los grupos delictivos casi que están concediendo nuevamente, mientras que la Corte Penal Internacional ha instaurado penas casi perpetuas, de cadena perpetua, para aquellos que han hecho reclutamiento ilegal de los niños en el mundo. Si usted devuelve la película y piensa en los 800 casos que documentó ante la Fiscalía, ¿usted cree que ahí hay evidencia sólida? O sea, ¿eran procesos probados o eran procesos de habladas? ¿Cuál era el nivel de, digamos, solidez probatoria para asociar a las FARC con reclutamiento de menores? No, pues precisamente aquí había unos indicios, porque lo que se tomaba era información desde las declaraciones de los niños que eran rescatados por nuestras fuerzas militares y policía, o que abandonaban y se escapaban de las filas y llegaban a los centros de protección del ICBF. Y aquí lo que veían eran declaraciones de cómo habían sido reclutados y cómo lo habían de desarrollar. Esa información es la que precisamente la Fiscalía debería estar articulando en los procesos para poder hacer los casos penales que uno esperaría estén siendo presentadas a la JEP y que tenga implicaciones precisamente en estos momentos. Doctor Molano, he escuchado algunas voces de miembros de las FARC y en honor a la verdad ellos tienen un punto que parece cierto. Ellos dicen, ojo, el informe de Naciones Unidas señala también y de manera abultada graves incumplimientos del Estado colombiano. El gobierno Santos, según ellos y según el informe de Naciones Unidas, no está cumpliendo con sus obligaciones tampoco. Pero Juan, lo que pasa es que ante un gobierno débil y un gobierno que hizo concesiones con tal de firmar la paz y sin tener en cuenta las consecuencias fiscales, institucionales de ese acuerdo, pues realmente uno vería que eso pudiera estar sucediendo. Pero eso no justifica el hecho de que las FARC tengan que cumplir el otro compromiso que ellos tienen, porque el Estado colombiano tiene que exigir, y nosotros como sociedad, el cumplimiento tanto del gobierno y precisamente de las FARC, que son los principales beneficiarios de este acuerdo. ¿Qué deberíamos hacer como sociedad una vez conocido este informe de Naciones Unidas? Aquí lo fundamental es que no puede seguir la sociedad colombiana tolerando que los niños, que son lo más sagrado que tenemos como país, como sociedad, sean invisibilizados, y mucho menos este tipo de prácticas, porque Juan, no se está haciendo con las FARC, no se le está exigiendo al ELN la negociación, se está permitiendo con estos grupos delincuenciales, con las mismas disidencias de las FARC. Aquí la sociedad está permitiendo que lo más sagrado de su sociedad, que son los niños,
pues siguen siendo vulnerados sin ninguna protección y sin ninguna alerta. Uno realmente debería exigir consecuencias. No deberían tener estos cargos públicos para los cuales fueron elegidos. Eso es lo mínimo. Si no cumplen con este parámetro que era el de la protección de los niños, el de la verdad del reclutamiento forzado y ilegal, que es un delito de lesa humanidad, ¿cómo será con el resto? ¿Cómo será con el tema de narcotráfico? Nos indican los productores que se nos acabó el tiempo. No alcanzamos a hablar de los temas de Bogotá. Diego Molano es, además de ser exdirector del ICBF, es un destacado concejal, siempre sale en los primeros puestos del ranking de concejales juiciosos de Bogotá. Nos tocó hablar de Bogotá otro día, doctor Molano. Muchas gracias. Pero le agradezco mucho que haya aceptado la invitación para estar con nosotros hoy. A usted muchas gracias. Los derechos de los menores, los efectos que debe generar el reclutamiento criminal de menores de edad. Gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.